es una ciudad que resulta un paradigma de las posibilidades y obstáculos para el desarrollo del país. Hoy, un día después de la detención del Bester Gordillo, el mismo día en que Benedicto XVI está abandonando, ahora el día de mañana, hoy fue su última aparición pública, el papado en el Vaticano, estamos transmitiendo desde Monterrey, festejando con nuestros amigos regios el 7º aniversario de Proyecto 40, el 4º aniversario de Todo Personal y el lanzamiento de Proyecto 40 a nivel nacional y local en alta definición. Aquí en Monterrey a través del canal 4.2. Hola Viviana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jorge, qué gusto saludarte. Y bueno, un saludo a todos nuestros amigos que ahora nos pueden ver en televisión abierta y gratuita, por supuesto, en todo el país, en particular en Monterrey. Hoy, el Bester Gordillo fue presentada ante el juez que sigue la denuncia del Ministerio Público acusado por lavado de dinero. Pidió la ampliación del término para rendir declaración hasta el próximo lunes. Mientras tanto, las repercusiones de su aprehensión resultan interminables. Esta es la historia. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación de esas que llaman los bancos inusuales. Desde hacía 3 semanas, no se le veía el rostro a la líder magisterial. El pasado 6 de febrero fue su último evento público en el Estado de México. Celebraba en Tlalnepantla el 36 aniversario de su sindicato. Ahí dijo que solo los maestros podían hacerla a un lado. Quiero morir con una equitación. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. 3 semanas después, vimos a el Bester Gordillo, pero tras la rejilla de prácticas del reclusorio Oriente. Con camisa beige y cabello recogido, casi a la 1 de la tarde, la presidenta del CENTE comparecía junto con los otros 3 acusados. El secretario de acuerdo del juzgado le informaba de los cargos que se le imputaban. Les informo que por tratarse de los delitos que se le imputan, que son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los mismos están catalogados como graves en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, tanto en su fracción primera, inciso 33, y fracción segunda respectivamente. En tal virtud no tienen derecho a gozar de su libertad provisional y tendrán que estar sujetos internos y seguir su proceso en esos términos. ¿Sí? Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? De mi parte no sé. Muy bien. ¿No? Muy bien. La lideresa se reservó el derecho a declarar y será hasta el próximo lunes cuando se defina su situación jurídica. Su abogado será Arturo Germán Rangel, quien pertenece al despacho del exprocurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, y es conocido, entre otros casos, por ser quien lanzó la teoría de que en el homicidio de Luis Donaldo Colosio hubo un segundo tirador. La detención tuvo lugar la tarde de ayer. La líder magisterial venía procedente de San Diego y aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En cuanto pisó suelo mexiquense, varios agentes federales la esperaban para proceder a su detención bajo el cargo de malversación de fondos. Gordillo no opuso resistencia, pero el impacto de la noticia le hizo sentirse mal, por lo que fue llevada con un médico de la PGR, quien confirmó que estaba en óptimas condiciones. Entonces, fue trasladada al penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Al tiempo que era detenida, el Procurador General de la República ofrecía una rueda de prensa donde confirmaba los cargos en su contra. El Bester Gordillo era señalada por las autoridades federales por el desvío de 2.600 millones de pesos de las cuentas de los trabajadores del sindicato a otras cuentas de personas físicas. Compras personales, cirugías estéticas, pago a pilotos de aeronaves privadas o adquisiciones de obras de arte eran algunos de sus lujos. Esos prestanombres retiraban el dinero a través de cheques de caja y transferencias mediante cuentas personales físicas, morales y extranjeras. Jesús Murillo Caram dijo que la detención del Bester Gordillo se derivó de una investigación que comenzó en diciembre del año pasado y que detalla operaciones irregulares desde el año 2008 al 2011, y que no se trataba de una venganza política, sino de la aplicación de la ley. La mayor parte del dinero se movía a través de 3 personas: Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores. Pero la investigación apenas comienza.
La detención del Bester Gordillo por el desvío de 2.600 millones de pesos ha propiciado reacciones encontradas en la política nacional. Acción Nacional demandó que la investigación sea manejada con responsabilidad, seriedad absoluta y sin tintes políticos. La izquierda fue mucho más fuerte y celebró la detención de Gordillo, a quien calificaron de ser la corte celestial de la corrupción en México. Jesús Zambrano criticó los excesos que, según él, se le permitieron a la líder del magisterio. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ratificó su lealtad y solidaridad a su presidenta. Juan Díaz de la Torre, secretario general del CENTE, ofreció su respaldo a Gordillo en medio de 500 concejales que gritaron a todo pulmón el nombre de su líder. La disidencia magisterial advirtió que iniciará un proceso de desobediencia civil si el gobierno quisiera imponer a un nuevo dirigente. Una detención que tomó por sorpresa a la clase política. La captura de una líder magisterial que ya pasó su primera noche bajo rejas. Bueno, así estuvieron las cosas con el Bester Gordillo el día de hoy, el primer día de lo que será, sin lugar a dudas, un muy largo proceso judicial y también político en torno a el Bester Gordillo. Pero estamos en Monterrey, estamos en Nuevo León, y los dos mayores desafíos para Nuevo León, por supuesto, son la seguridad por una parte y el crecimiento económico. Vamos a comenzar hablando de seguridad, vamos a hablar con el vocero y jefe de la oficina del gobierno estatal, con nuestro amigo Jorge Domene, y con el secretario de Seguridad Pública del Estado, el general Alfredo Flores Gómez. Jorge, general, qué gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias. A ver, en muchos sentidos, Nuevo León en el ámbito de la seguridad ha vivido una situación compleja, difícil, que nunca había vivido Nuevo León. Nuevo León era el estado más seguro de la República en muchos ámbitos, pero desde hace unos años viene un proceso, un desafío, pero también un proceso de reconstrucción de fuerzas de seguridad, de reconstrucción incluso del andamiaje social que en buena parte se había desarticulado. ¿Cómo están las cosas, Jorge, general? Bien, pues primero darles la bienvenida, gracias por estar aquí, les deseamos el mejor de los éxitos ahora que estamos viendo ya el Proyecto 40 en televisión abierta. Respondiendo a tu pregunta, sin duda ha sido todo una experiencia en donde hay que destacar la voluntad del gobernador Medina en los momentos más difíciles que vivimos en este territorio, en este estado, en donde hubo la voluntad política, como él suele decir, de agarrar el toro por los cuernos, de realmente transformar y empezar prácticamente de cero a crear una nueva institución que ha sido un pilar fundamental para ir recobrando la seguridad de nuestro estado. Ha sido una tarea ardua, acá el general ahorita podrá contar los dos ángulos desde el lado federal, que le tocó como comandante de la séptima zona y ahora como secretario de Seguridad Pública en el estado, pero que sin duda ha sido una fórmula de éxito en donde parte fundamental ha sido involucrar a la sociedad, a los empresarios, a la academia, para que juntos pudimos diseñar este nuevo enfoque de la seguridad y que hemos ido avanzando, sobre todo en una tendencia sostenida de mejora. General, llega el nuevo gobierno en una etapa de coyuntura precisamente donde empieza a haber mucha violencia. No es que se genere precisamente en esta administración, fue la circunstancia, fue la situación de Tamaulipas. ¿Cómo recibe Monterrey y qué se hace para poder controlar los índices de violencia? Bueno, cuando la violencia se genera durante mucho tiempo y explota, como usted dice, en un determinado momento, desgraciadamente nadie quisiera que hubiera violencia en el país. Cuando se da, se encuentra en una situación en donde hay una voluntad política por tratar de controlar la situación. Nos lleva a ver cuál era el problema que existía y se da uno cuenta de que pues la policía había sido cooptada por la delincuencia organizada. Se determina que la solución principal, que la solución más urgente era crear un nuevo cuerpo policíaco, en donde se empieza a cambiar desde el nombre,
y se empieza a trabajar, el ingeniero Doménech dice casi desde cero, yo diría que en un -4. Cuando se tiene una policía que está desgraciadamente corrompida o destruida en sus cimientos, se comienza de -0. De menos. Porque hay que desarmar para volver a armar y hay que garantizar la seguridad al mismo tiempo, ¿no? Sin duda. El esfuerzo es enorme, cuesta mucho dinero y cuesta mucha voluntad y mucho deseo de hacer las cosas. Pero además de todo, para poder convencer a los policías que se vinieran a Monterrey, hubo que pagar un sueldo aparte, una compensación, como usted dice, cuesta mucho dinero. Sí, y no nada más es el sueldo, ¿no?, sino lo que genera. Como usted dice, hay que traer gente de otro lado, porque en Nuevo León no había mucha gente que quisiera ser policía. De los que se presentaron para el sueldo, para el puesto, que quisieran ser policías, ¿cuántos aprobaron los controles de confianza? Bueno, pues ahorita tenemos número cerrado de 3,000 policías, lo declaró el señor gobernador, de 3,000 policías, y quiero decirle que para tener esos 3,000 policías se han entrevistado a 70,000 aproximadamente. Es muy rigurosa la selección, se les está ofreciendo buen sueldo, tienen que pasar exámenes de control de confianza, tienen que pasar exámenes antidoping, tienen que pasar el de trabajo social, y después de eso, ya que aprueban todo eso, hay que ir a la escuela. Se crea la Universidad de Ciencias Policíacas aquí en el gobierno del estado, en donde esos que son civiles, que acaban de ser contratados, son preparados durante 6 meses para poder salir ya como policías. Eso es en términos de la construcción de la fuerza policial, incluso vamos a ver más adelante una pieza ahí sobre cómo se está construyendo esta policía, pero ¿cómo se le garantiza la seguridad a los ciudadanos? ¿Cómo se hace para que la gente, o cómo se está haciendo, cómo se ha hecho, para que la gente pueda circular por Monterrey, por los municipios conurbados, por otros municipios más alejados del estado? ¿Cómo se hace? Pues hay una palabra que lo dice todo, que es con resultados. Sin eso difícilmente podemos seguir dando un discurso, seguir diciendo cosas que son buenas intenciones, y la clave del éxito ha sido ir mostrando a la ciudadanía el avance en todo lo que son los índices delictivos, que poco a poco hemos ido recobrando. Sabemos que del hecho a la percepción hay todavía una distancia que tendremos que ir trabajando, pero que ya vemos con agrado cómo la gente, pues uno ya batalla para tener reservación en los restaurantes, cómo los centros turísticos empiezan a tener otra vez su auge, la ocupación hotelera, los viajes de negocio ya retoman su rumbo, y esto ha generado ese nivel de confianza en donde también lo vemos reflejado sin duda en todas las denuncias anónimas a través del 066, que ha sido un arma importante. ¿Qué tanto les bajó, por ejemplo, en que los regiomontanos acudieran a restaurantes, salieran, se sintieran seguros? ¿Bajó mucho? Sí, sin duda, yo me atrevo a decir que a un 50% de lo que estábamos acostumbrados, y ahorita hemos recuperado cuando menos la mitad de eso. A ver, vamos a mostrar una pieza, vamos a ver cómo se construye, ¿no? Vamos a ver cómo se construyen las fuerzas policiales aquí en Nuevo León. Estamos en el campo policial número 1. Estos campos son muy similares en muchos conceptos a lo que usted conoció de la policía, que le hemos mostrado, de la Policía Federal en Iztapalapa, y que están en el corazón de la creación de la Fuerza Civil, como se llama la nueva Policía Estatal de Nuevo León. Esto es lo que estamos recorriendo, lo que estamos viendo, Viviana. Así es, Jorge, se ha tenido que reestructurar toda la policía aquí en Nuevo León, y esto es un avance de lo que vamos a ver. Está con nosotros el comisario Jesús Gallo. Comisario, qué gusto. ¿Qué estamos viendo acá? A ver, explíquenos. Bienvenidos, buenas tardes. Esta es una de las 3 unidades con las que se conforma el campo policial número 1. Cada una de estas unidades alberga 500 hombres más sus mandos. Tiene su lavandería, tiene su armería, tiene su servicio de abastecimiento, sus aulas de capacitación, su área de esparcimiento, su explanada y sus áreas verdes. Todas las unidades son autónomas,
tienen sus servicios independientes y tenemos la capacidad de 1.500 hombres más sus mandos. Esta policía es una policía nueva, no estamos trayéndonos policías viejos y poniéndoles uniforme nuevo, es una policía que está saliendo de cero. Se están formando mandos, se están formando oficiales nuevos que vienen sin conocimiento alguno de la materia policial. Ahora los están reclutando de distintos estados y la condición es que nunca nadie haya sido policía. Esa es la condición para ser miembro de Fuerza Civil. Nunca antes haber sido policía y estar formándose bajo un esquema nuevo, un modelo de la policía estatal acreditable, adecuado al modelo de Nuevo León. El modelo clásico de patrullaje policial es salir a una zona determinada a patrullar, a patrullar, a patrullar. Nosotros no hacemos eso. Aquí lo importante es hacer la investigación previa para saber exactamente a quién se va a detener. Aprovechamos toda la información estadística georreferenciada de delitos, denuncias anónimas, información que recolectan los compañeros de investigación y dentro de las zonas que tenemos de responsabilidad en el Estado hacemos operaciones dirigidas, ya sea de patrullaje para inhibir delitos donde tenemos alta incidencia o para actuación en casos de delitos flagrantes o inclusive órdenes de cateo que ya coordinamos con los agentes del Ministerio Público. Pero precisamente esta es el área de análisis. ¿Qué es lo que se hace aquí? Son varios productos, estadística georreferenciada que nos determina patrones de patrullamiento, operaciones dirigidas a través de redes de vínculos para desenmascarar, descifrar redes de delincuentes, sus domicilios, modus operandi para realizar operaciones. También establecemos patrones de conducta, dónde nos robaron un coche, dónde nos lo abandonaron y qué pasó en ese camino. Y eso nos determina zonas criminógenas en las cuales dirigimos el patrullaje. Bueno, y uno de los mayores especialistas en temas de seguridad es un hombre muy respetado aquí en Nuevo León, pero también en todo el país. Él es Jorge Tellopeón. Qué gusto que estés con nosotros. Hola, Viviana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por acompañar, gracias al general que ya nos dejó aquí en esta plática. A ver, una pregunta. Tú que puedes ver desde dentro y desde afuera la situación. ¿Es seguro venir a vivir a Nuevo León? ¿Es seguro venir a invertir a Nuevo León? Mira, yo vivo en Nuevo León. Sí, por eso. Vivo en Monterrey ya hace 12 años y para mi familia es uno de los mejores lugares para vivir en México. Es seguro vivir en Monterrey, pero lo más interesante es que en Nuevo León hay perspectiva y hay claridad de rumbo. Eso yo creo que describe la gran diferencia que hay hoy en Nuevo León y en Monterrey de muchos otros lugares todavía que seguramente están construyendo su propia ruta, pero me parece claro que el gobierno de Rodrigo Medina ha logrado construir claridad en el rumbo. Tú has estado en varios gobiernos, tú eres un hombre de Estado, Jorge. Has estado en gobiernos priistas, has participado, colaborado en gobiernos panistas, has colaborado con entidades estatales, has colaborado con algunas de las principales empresas privadas de este país. ¿Cómo se construye un andamiaje de seguridad, Jorge? Mira, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer y que creo que se hizo aquí desde el principio del gobierno y más firmemente a partir de la Alianza de la Seguridad, tú me corriges, Jorge, yo creo que lo primero es reconocer el problema. La experiencia, nada más por un ejemplo, para el área metropolitana en Monterrey, en el caso de Guadalupe. Guadalupe es un municipio muy importante del área metropolitana de Monterrey y tiene más de 500,000 habitantes. Tenía alrededor de 500 policías, que son muy poquitos policías. Llegó un momento en que tenía 35 policías, ni para cuidar el cuartel. O sea, había 35 policías para 500,000 habitantes en Guadalupe. Hubo un día que llegó a ese nivel. Por supuesto, se tuvo afortunadamente el apoyo del gobierno federal y estaba apoyándose con instancias federales. A ver, ¿cómo reconoce el gobierno del Estado? Llega el gobernador Medina y de repente ve esto. ¿En qué momento reconoce que tienen un problema serio de seguridad? ¿Recuerdas los números? Y ahí, por supuesto, el gobierno y las autoridades y todos sus servidores públicos de alto nivel te pueden decir los datos con claridad. Yo soy un vecino. Pero muchos viven en la negación y dicen, no está pasando. Exactamente. Pero el tema de reconocer, además de que era problema de todos, de que teníamos que participar los ciudadanos, que teníamos que participar con los presidentes municipales, con el gobierno del Estado, llegamos a un momento que era muy importante que el gobierno federal participara. Pero ojo, y entramos en el detalle que ustedes quieran,
La verdad es que la importancia de que todos participaran y participaron los empresarios muy pegados con el gobierno del Estado para construir soluciones reales. Llegamos a tener 35 policías en Guadalupe. Hoy tenemos una policía nueva, Fuerza Civil. Fuerza Civil, que es una policía del Estado de Nuevo León, es la nueva policía del Estado de Nuevo León, pero creo que es bien importante reconocer que hoy se le reconoce, se sabe que tenemos un proyecto para construir una nueva solución, pero que nada es gratis, que tenemos que participar los ciudadanos. Están proyectos de participación ciudadana como el CIC, está el quehacer de las policías municipales. Hoy estamos viendo algunos resultados de policías municipales bien importantes, trabajando con las instancias, todas aglutinadas con la policía, con la Fuerza Civil, y de ahí a los federales. A ver, hay coordinación real. Ahí hay un punto, Jorge, nuestro tocayo, Tello, puro Jorge. Puro Jorge. Nuestro tocayo Tello tuvo un papel muy importante en esa coordinación entre sociedad civil, grupos empresariales, fuerzas del Estado. ¿Cómo se construye, con qué bases de confianza? Porque todo esto es un tema de confianza. ¿Cómo se construye esa confianza desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista gubernamental? Bueno, aquí realmente nuestro tocayo fue una pieza fundamental, con una visión que siempre ayuda desde fuera a ayudarnos a reconocer, como bien decía, cuál era la problemática real que estábamos viviendo y pasar de la negación a la aceptación del problema para finalmente en ese triángulo que se hizo con la sociedad, con los empresarios, con las universidades, empezar a tener aportaciones de una visión diferente, sabiendo que cuando estás tan inmerso en la operación a veces pierdes un poco la perspectiva de lo que tienes que ir logrando. Y se fue haciendo un equipo de trabajo multidisciplinario, buscando desde cuál debía ser ese modelo de policía, los perfiles de la gente, el tipo de pruebas que se tenían que aplicar. Y bueno, fueron un acicate muy importante de estar en reuniones periódicas de revisión, de rendición de cuentas, para poder ir construyendo lo que hoy es una realidad y con mucho agrado lo podemos decir. Y desde el otro punto de vista, Jorge Tello, ¿cómo se construye esa confianza? Yo insisto, para poder colaborar en estos temas, en muchos otros también, pero en estos temas es imprescindible construir relaciones de confianza entre sociedad civil, entre gobierno local, entre gobierno federal. ¿Cómo se construye, cómo se trabaja la confianza? Mira, la confianza para mí es hija de la experiencia. Y alguien me decía, ¿haz acuerdos? Sí, cúmplelos. Claro. No hay otra receta. A mí me parece que se acordaban y se cumplieron. Ahorita que estamos en un programa de cobertura nacional, yo creo que es importante decir que seguramente les sorprendía a los vecinos en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Oaxaca, en Guerrero, que había programas de reclutamiento de policías para Nuevo León. Sí, yo recuerdo el gobernador de Oaxaca quejándose, me están llevando mis policías. Claro, porque además de todo, siendo un estado que tiene mucho más recursos económicos, varios, pero no solo el de Oaxaca, estaban asustados de que se estuvieran llevando a su policía. Pero regresando... Pero deja terminar, Jorge. La confianza. No, era tema de la confianza, pero simplemente decirles que eran las grandes corporativos de Monterrey con el gobierno del Estado, es decir, si las grandes empresas de Monterrey tienen cobertura a nivel nacional, pues vamos a hacer lo que hace el Ejército. El Ejército también recluta donde se adapta más a los perfiles del mercado laboral. No había muchachos, no había jóvenes que quisieran ser policías en Nuevo León, pero sí se pueden ofrecer opciones. Y muy importante, había que reconocer que se tenían que establecer condiciones distintas para poder reclutar a los policías. No había cuarteles de policías. Cuarteles de policía donde pudieran dormir, donde pudieran comer. Las estaciones de policía de todo el país eran distintas. Y eso lo entendíamos muy bien como una estación militar, no policial. Hoy, en Monterrey, hay cuarteles de policía, que es lo que vieron hace rato en el programa. Perdón, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a ver, abordar el otro gran desafío que tiene Monterrey, que es el desarrollo económico. Así nos habló en este espacio hace algunas semanas
el gobernador Rodrigo Medina, que por cierto hoy iba a estar con nosotros, estuvo en esta reunión de la que le informamos con el presidente de la República hasta hace unos minutos, por eso no está hoy Rodrigo Medina con nosotros, pero así nos habló hace unas pocas semanas sobre el desarrollo económico del Estado. Por otro lado, Nuevo León sigue siendo ese estado que produce para el país el 8% del Producto Interno Bruto, que produce el 11% del empleo del país, que genera 2.000 millones de inversiones extranjeras directas al Estado, el 70% de las cuales son expansiones de empresas que están aquí que le siguen apostando a Nuevo León. Los números que tenemos en Nuevo León han sido crecientes. Nunca habíamos rebasado la barrera de los 2.000 millones de dólares de inversión extranjera en la historia de Nuevo León, y lo hicimos. Y este año tenemos, por ejemplo, comparado al año pasado, 2011, entre enero y febrero del 2011, teníamos cerca de 87 millones de dólares en ese bimestre. Ahora en 2012 tenemos casi 200 millones de dólares. Bueno, y otro gran tema aquí en Nuevo León es el desarrollo económico y precisamente nos acompaña el secretario de Desarrollo Económico aquí en Nuevo León, Federico Vargas Rodríguez. Federico, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Jorge, y felicidades por este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Federico. A ver, ¿cómo están las posibilidades de invertir? Hablamos de la seguridad. La contracara es la inversión, el desarrollo económico. Primero que nada, me gustaría comentarles que el año pasado fue un año muy importante para el Estado de Nuevo León. Fue un año récord en materia de inversión extranjera. Captamos 2.753 millones de dólares de inversión extranjera. Al principio del año, el gobernador nos puso una meta de superar por primera vez en la historia 2.000 millones de dólares en inversión extranjera. En 2010 habíamos llegado a los 1.970 millones de dólares, pero ese año había habido un gran proyecto de 1.000 millones de dólares que fue la primera fase de Ternium. El año pasado llegamos con muchos más proyectos a esta gran meta de los 2.000 millones de dólares y la sobrepasamos por mucho, llegamos a 2.753 y para este año el gobernador nos ha impuesto una nueva meta que es la de superar los 3.000 millones de dólares. Les comento que iniciamos el año a tambor batiente, tuvimos un enero récord. Tuvimos un enero de 273 millones de inversión extranjera. Estuvo con nosotros el secretario de Economía, el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, un regiomontano, por cierto. Paisano, exactamente, anunciando una inversión fuera del área metropolitana. Es importante llevar la inversión fuera del área metropolitana. El 92% de la inversión se estaba registrando dentro de Monterrey y sus áreas aledañas. Esta inversión que anunció el secretario de Economía en conjunto con el gobernador del Estado fue para Linares, una siderúrgica de 200 millones de dólares. Se nos viene el tiempo encima, ya se nos acaba el programa, ya son casi las 9:30 de la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a toda la gente de Monterrey, de todo el estado de Nuevo León, por haber estado con nosotros aquí en esta transmisión especial desde Monterrey. Muchísimas gracias, hasta luego, Jorge, que te vaya muy bien. Gracias, Viviana, gracias, Jorge, gracias, Ricardo, gracias a todos ustedes y recuerde, gracias por sintonizarnos en Monterrey, es un placer siempre estar con ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias, nos esperamos mañana. Sin embargo,